FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. Bueno, 10:43 de la mañana, vamos a hablar ahora con nuestro amigo Fermín Oyarzábal, que es analista económico. La economía está bastante interesante en estos días, hay cierta producción legislativa, hay algunos proyectos que van a modificar el curso de algunas cosas que venían siendo y que aparentemente ya no van a ser. Tema del impuesto a las ganancias, tema gravar la renta financiera. ¿De qué se trata todo esto? Se lo preguntamos a Fermín. Buen día, Fermín, ¿cómo estás? Hola, muy buen día para vos, Martín. ¿Qué tal? Bueno, primero la primera pregunta que te queremos hacer es una muy buena noticia, ¿no? Este tema de la suba del mínimo no imponible. ¿Cómo lo evaluás vos desde una visión económica, pero por ahí un poco más estudiada o académica? No, sin duda, como vos decías, la elevación del mínimo no imponible lo que va a permitir principalmente es reactivar el consumo. Además de que, bueno, en años complicados, el año pasado, este año también, pero bueno, un poquito mejor que el año pasado, pero sigue siendo complicado en términos de crisis internacional, y esto va a permitir reavivar el consumo interno. Y después, obviamente, una cuestión de equidad contributiva, porque es lo que se venía reclamando de diversos sectores. El gobierno, ante no problemas fiscales, pero sí años por ahí un poco ajustados, había elevado el mínimo no imponible, no en la suma deseada por casi todos los sectores. Así que me parece que en términos de equidad contributiva es una medida trascendental. Realmente el porcentaje de elevación del mínimo es cercano al 100%, depende de dónde se lo mire, si soltero o casado, pero me parece que es una medida trascendental. Ahora, Fermín, digamos que el gobierno al subir el mínimo no imponible va a haber una suma de dinero en la recaudación que no estaría recibiendo. ¿Eso se compensaría con esto que vos decías de fomentar el consumo? Obviamente lo que se espera es que este aumento del consumo después impacte nuevamente en la recaudación, el famoso círculo virtuoso. Claro. Y además no solamente el esfuerzo lo va a realizar el Tesoro Nacional, sino que también hay una parte de ganancias de las provincias, así que las provincias también van a tener que contribuir con su esfuerzo, lo mismo que la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y por otro lado se plantea lo que se está discutiendo en diputados por estas horas, que es el gravamen aparte de la renta financiera, que es en definitiva gravar la compra y venta de acciones que estén por fuera de la bolsa de comercio. Lo que va a permitir esto es engrosar un poco las arcas fiscales, y me parece que lo que se busca también es, bueno, fomentar un poco el incentivo que las empresas entren a negociar sus acciones en la bolsa de comercio, porque hoy en día eso no se hace, y me parece que tiene su ventaja y su desventaja. Como ventaja, justamente ese incentivo, y como desventaja, que generalmente las pequeñas empresas tienen grandes dificultades a la hora de acceder al mercado de valores por cuestiones de trabas burocráticas, legales, que se les complica bastante, pero me parece que en sí, globalmente la iniciativa también es muy buena, y me parece que nadie puede comparar el salario con es lo que veníamos diciendo en las anteriores charlas que mantuvimos con vos. Claro. Nadie puede comparar el salario con la ganancia obtenida de la venta de un título de una empresa. Ahora, Fermín, un argumento que escuchábamos también y que creo que va a ser, que creo que lo van a sostener también ahora cuando pase senadores desde la oposición. Algunos plantean el tema de una cierta movilidad en el mínimo no imponible, es decir, que frente a cada negociación
salarial, ¿no? Cuando se rediscuten los salarios todos los años, el impuesto a las ganancias se vaya corriendo de acuerdo a una movilidad, algo parecido a la movilidad jubilatoria. ¿Esto sería posible, es factible que esto se pueda hacer o sería grave, digamos, en términos recaudatorios, tener una movilidad también en el tema de los impuestos? No, obviamente te quita, vamos a decirlo, grado de libertad a la hora de hacer política económica. Todos los años el gobierno en definitiva lo venía definiendo y esto le sacaría así una potestad al Poder Ejecutivo. Me parece igual que en algún momento se va a dar otra discusión en términos, y se necesitan darla en términos del impuesto a la ganancia, como por ejemplo la deducción del alquiler. Hoy en día una persona puede deducir el crédito hipotecario de lo que paga anualmente del impuesto, pero no puede deducir el alquiler. Me parece que eso también habría que corregirlo, y que justamente con la no actualización del mínimo en estos años habíamos visto que mucha gente que alquilaba, en definitiva que era un asalariado de los estratos más bajos, se veía imposibilitado de deducir su alquiler. Me parece que hay muchas cuestiones que vamos a ir oyendo que se van a modificar. Se está hablando también de modificaciones al monotributo. Recordemos que las escalas después de tributación al margen del mínimo imponible vienen quedando, son las históricas, en definitiva nunca se tocaron. Entonces me parece que eso también va a requerir una actualización. Ya una actualización automática, me parece que el oficialismo no lo va a acompañar. Claro. Es comprensible este tema, ¿no? De que el gobierno también tenga la suficiente libertad para marcar cuál va a ser la política económica a aplicar cada año. No, efectivamente, porque es el responsable también de gestionar la política económica de cara al frente externo. Me parece que Argentina hoy en día depende bastante de la situación internacional, como todos los países, y me parece que prever la situación externa y interna hacen también que uno tenga que actuar con modificaciones a diversos tributos en el sentido que uno ve la situación internacional y la situación interna. Claro. Me parece también que no es un dato menor que esta es la primera vez que se discute la creación de un tributo desde que asumió el gobierno en el 2003. Es el primer tributo que en definitiva, saben que es una exención que se correría una exención de ganancia, en definitiva, ¿no? No se está creando nada, pero lo podríamos interpretar como el primer tributo que crea el gobierno desde el 2003, y va en el sentido de una reforma tributaria. Me parece que ya para una reforma tributaria integral es mucho más complejo, pero es un avance en ese sentido. Fermín, ¿cuánto sé que no se daba una discusión de este sentido? Vos decís, es la primera vez en este gobierno, pero antes, ¿cuándo fue la última vez que se discutió, por ejemplo, establecer que el mínimo no imponible tenga esos valores? No, realmente, el mínimo no imponible se venía actualizando por el Poder Ejecutivo, pero realmente crear un impuesto me parece que un tributo que me parece que desde el año 2000, 2001, cuando realmente se echaban manotazos de ahogado, claro, para resolver cuestiones internas que en definitiva lo único que terminaban era empeorando la situación. Me parece que en este sentido también la progresividad hay que remarcarla. La ganancia financiera obviamente es un reducido sector, y esto va a hacer que solamente 989.000 personas en el país sean gravadas con el impuesto a la ganancia en cuarta categoría, es decir, el salario. Y me parece que también no es un dato menor. Hablar de solamente un universo de menos de 1 millón de trabajadores en un país de 40 nos habla de que hay una progresividad que se ha alcanzado. Exactamente, que los que más tienen paguen más y que los que menos tienen tengan por ahí mayores beneficios. Obviamente, y por ahí también empezar a hablar del mercado informal y de esos 35% de trabajadores que hoy en día todavía están en el mercado negro del trabajo y no en el formal. Claro. Fermín, te agradecemos como siempre esta charla, este contacto con FM Sueños por esclarecernos algunos puntos
oscuros o marrones de la economía, ¿no? Para hacer una bajada y que la podamos comprender todos y todas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Martín, y siempre un placer charlar con vos. Fermín Oyarzábal, analista económico, como siempre, ¿no?